Nos volvemos a encontrar y como cada jueves sabemos que hubo ayer una marcha de jubilados y de jubiladas. Y sí, porque es evidentemente uno de los grupos más golpeados por este gobierno, por la gestión libertaria, pero también es uno de los grupos que más consistentemente lo enfrenta cada miércoles. Muchas veces enfrentando una represión que es despiadada, es una represión hacia adultos mayores, una represión y una situación de los adultos mayores que me niego a naturalizar y por eso vamos a escucharlo en palabras de ellos y de ellas. Hola, ¿cómo va? Acá acompañando amigos y compañeros jubilados, en este caso portuarios. Nada, creo que es donde tenemos que estar permanentemente trabajando y acompañando a esta gente. Un abrazo fuerte para todos. ¿Cómo andás, compa? Acá estamos como todos los miércoles peleando por un salario digno para los jubilados, porque nos devuelvan los de medicamentos, porque cada día que pasa es un día menos que tenemos para disfrutar por los nietos. Este gobierno está matando. Por favor, a todos los compañeros que nos ayuden en esta lucha, porque acá nadie se salva solo. Esto vuelve a ser un genocidio como ya lo cometieron en otras épocas, quitándonos los remedios, porque la gente dice: no, los jubilados tienen los planes, se jubilaron por la moratoria. La mayoría de los jubilados en este país está bajo la línea de la indigencia y el 20% está bajo la línea de la pobreza. O sea, vos tenés un 95% de jubilados que están pasándola verdaderamente mal en este país. Entonces por eso estamos acá todos los miércoles, pidiendo que nos devuelvan lo que nos corresponde, porque el PAMI tiene que ser manejado por los jubilados. Y hoy, para que sepan, los jubilados que le descuentan la mínima aportan el 3% del PAMI y los que nos descuentan, los que cobramos más de la mínima, nos descuentan casi el 6%. Eso mucha gente no lo sabe. Y ahí está la plata que pusimos durante 40 años de trabajo, ese 3% que se lleva para que hoy nos den los medicamentos y tengamos una vida como corresponde. Y no la tenemos. Que tengamos una vida como nos corresponde, no solo por sus aportes actuales que hacen de sus jubilaciones, sino por los aportes que hicieron para la Argentina en la que vivimos. Es claro, ¿no? Es un grupo, el de jubilados y jubiladas, que perdió no solo ingreso directo porque se les licuó su salario, su jubilación, sino que también se vio afectado por su ingreso indirecto, por el recorte en el remediar, por el recorte en la cobertura de los medicamentos que hace que tengan que elegir básicamente entre comer o comprar los medicamentos, como es el caso de esta jubilada. No pueden estos de arriba decidir qué tenemos que tomar y qué no tenemos que tomar. Ni bien que entraron, me sacaron el remedio que de por vida, porque tengo una hernia de hiato, estoy pagando 70.000 pesos por lo que antes me lo daban gratis. Ellos decretan cuándo me tengo que morir. ¿Cuándo empezaste a pagarlo? Ahora, cuando ellos tuvieron, que decretaron que la hernia no era una causa de muerte. Bueno, que no me den el remedio y saben cómo me pongo. La única cosa que me dan es para dormir, que es lo único. Después de lo otro, ahora vengo a hacer la receta de la doctora, la mitad, el 60% ya no, ninguna cosa. De todo lo que me dan, lo único que te dan es clonazepam. El remedio que más necesitaba, que era para la hernia, fue lo primero que me sacaron, me quería morir. ¿Son 70.000 pesos, dijiste? Cobro 429.000 pesos y son 70.000 pesos, si no, yo no lo puedo tomar. He probado tomarlo día por medio, como hacen todo, o no sabés la descompostura que te agarra. Ellos no pueden decretar cuando me tengo que morir. No pueden decretar cuándo me tengo que morir. Dice que intentó tomar los medicamentos día por medio, como hacen todos, y no saben la descompostura que le agarró. Es indigno realmente como sociedad, lo digo, es indigno hacer pasar por esto a los adultos mayores que literalmente construyeron el país en el que estamos viviendo. Y es indigno pensar que un adulto mayor no tenga un sostén y que mes a mes tengan que estar viendo cómo se sostienen en relación a la comida, cómo se sostienen en relación a los medicamentos que necesitan para vivir y que si compran esos medicamentos entonces no pueden acceder a la comida y a muchas más cosas. Es doloroso el testimonio que vamos a ver a continuación, pero me parece que grafica bien la situación que están viviendo los jubilados en la actualidad. Estoy viviendo mal. Tengo 61 años y vengo al comedor
pero el Yahweh, que dan comida. Se va con la comida. Pero 300 personas. Me duele, pues yo soy abuelo. Ay, pobre. Y vengo acá a buscar comida. Comida, eso le creemos y además me comentaba. Me duele. Esa también es la realidad. Hay comedores en la zona de Constitución. Y la verdad es que... ¿Cómo se llama? Comida, te dan comida por todos lados. Por el Yahweh, la iglesia, te dan todo. Es doloroso de ver cómo viven nuestros adultos mayores y a su vez sale la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sostiene ese comedor? Porque la realidad es que con la motosierra que pasó el Estado por las organizaciones sociales, por las organizaciones que daban ese sustento, es probable que ese comedor o sea de la iglesia o sea sostenido de manera solidaria por organizaciones o incluso por personas de los barrios que juntan de manera solidaria los fondos que pueden para sostener y mantener esos comedores. Y acá también estamos hablando de resistencias, de esas resistencias que suceden de manera más invisible y que suceden todos los días sosteniendo la comida, por ejemplo, de este señor que si no, ¿dónde quedaría? ¿No? Si no, si fuese por el Estado, quedaría al margen de esa sociedad. Y me parece importante hablar de esas resistencias, porque ese es el punto positivo que tenemos como argentinos y como argentinas, que son esas redes de solidaridad que siguen existiendo, aunque nos quieran convencer de lo contrario. El tema es que no alcanza solo con esas redes de solidaridad. Tenemos una placa sobre la tasa de actividad de los jubilados. Estamos hablando de las personas mayores de 65 años, personas que por ley les corresponde el acceso o a una jubilación o a una pensión universal por adulto mayor. El tema es que como justamente ese ingreso no alcanza, lo que se ve es que desde el 2021 al 2025 hay un incremento constante en la tasa de actividad. O sea, en la cantidad de adultos mayores que salen a buscar un laburo. Y además sabemos qué tipo de laburos podemos conseguir, ¿no? A los 65 años, donde no vas a acceder probablemente a un trabajo formal, sino a un trabajo informal, a changas o incluso a estas economías de plataformas donde terminan manejando un auto o pedaleando una bici, incluso ya en la tercera edad, cuando por ley no les correspondería. Creo que es bastante clara esa tasa de actividad. Y en este hilo que venimos haciendo entre los editoriales, me parecía importante hablar de esto, que sucede todas las semanas, que sucede cada miércoles en el Congreso, que en algún punto naturalizamos hasta las imágenes de represión de las fuerzas de seguridad contra adultos mayores, contra jubilados y jubiladas, y son esas resistencias más constantes, ¿no? Y que se dan en el grupo que uno creería que tiene las menores ventajas para enfrentar a la policía en la calle, pero evidentemente son los más valientes de los grupos. Y también hoy va a haber un reclamo, por ejemplo, de las cocineras, de los comedores comunitarios, que van a hacer una gran olla popular por el recorte de lo que era el potenciar trabajo, de esos 70.000 pesos que les recortaron en esta motosierra versión 2026 del gobierno. Y en paralelo a esto, hoy va a salir el número de la inflación, porque los precios siguen aumentando. Y por lo pronto, ya hoy amanecimos con un nuevo aumento de precios y tiene que ver con el precio del combustible, lo cuenta el presidente de YPF. Ahí usted aumentó 1, lo puso para arriba. 1% y lo mantengo constante, asumiendo. Y ahora me tiene que poner 45 días. 45 días más. Vamos a hacer 45 días, pero vamos a asumir que la guerra termine antes, ¿no? Ojalá. Voy a poner 30 Ojalá. porque no lo sé. Si no, tenemos que venir dentro de 45 días. Okay. Y vemos, 30 días. Vamos a hacer que son dentro de 30 días para simplificarla a la gente. ¿De acuerdo? Okay. Yo no sé cuánto va a estar el precio, asumiendo que está arriba. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto sigue siendo yo te ayudo. Pero después cuando termine la guerra, vos me ayudás. ¿Cómo me vas a ayudar? Asumamos que termina la guerra y el precio tendría que estar, ¿ven en esta línea? ¿Acá? Sí. Todo, Otra vez en 70. Hay 70. Pero YPF, y esto tiene que estar muy claro,
no vamos a bajar el combustible. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo que cobramos acá sea igual a lo que te ayude. Yo te ayudo, o yo no. YPF te ayuda, está mal que diga yo te ayudo. YPF te ayuda, vos nos ayudas. Raro decir YPF te ayuda cuando antes de ese congelamiento de precios aumentó casi un 25% el precio de la nafta por el conflicto internacional, cuando nosotros somos un país productor de petróleo y si no, miren Vaca Muerta. Raro decir que nos ayudás pero que vas a mantener arriba el precio del petróleo hasta que hayas recuperado todo lo que te fue para atrás. La verdad que es raro, pero lo que sí sabemos es lo que implica un aumento en el combustible, que es un aumento en los costos de la logística. Y esto va a agravar la crisis que hay en el transporte público, que tiene cada vez menos unidades funcionando, con precios cada vez más altos que se van a actualizar el lunes en relación al transporte tanto de colectivo como de trenes, mientras la gente viaja así. Cola para el 57, ¿a dónde vas? Moreno. ¿Todos los días es así? Todos los días ahí. Misma fila todos los días, falta de servicio, los trenes no se puede viajar, no se puede subir. ¿Por qué no se puede subir? Van explotados gente, parecen los trenes de la India. Sin ir más lejos, hay poca frecuencia también. Ahora el primer tren sale en 25 minutos. Andá, fíjate lo que es la estación de tren y te vas a dar cuenta del quilombo que hay. ¿Y el bondi cada cuánto pasa? Y el bondi cada 15 minutos más o menos tenés uno, 10, 15 tenés uno, pero es una locura de gente viajar también. ¿Y cuánto cuesta el pasaje? 3.000 pesos. ¿Y vos tomás solo en el día, gastás 6 lucas? 4 colectivos. 2 para venir, 2 para volver. No, 4 para venir, 4 para ir. 4 para venir y 4 medio para... sueldo en viaje. ¿Cuánto te gastas eso en el bondi? Tengo aproximadamente 12.000 pesos más o menos por día de viaje. ¿Qué haces? Trabajo en la Corte Suprema, terciarizado. Tremendo, ¿no? Un tercerizado de la Corte Suprema que también pelearán por sus salarios, pero sabemos que tienen salarios bastante más altos que el resto de la administración pública, que toma 4 transportes para ir, 4 para volver. Bueno, ni hablar de la cola que filmaba Fabián Wallman, nuestro compañero y colega. La verdad es que es muy desastrosa la situación de nuestra economía cotidiana y mientras en la dirigencia, bueno, ahí están las peleas también dentro del gobierno, porque Patricia Bullrich, que ya sacó turno para el sastre, para estar probándose el traje. Bueno, esta nota de La Política Online muestra o revela una reunión en secreto que tuvo con Domingo Cavallo, que obviamente Domingo Cavallo, palabra prohibida en el Ministerio de Economía. Fue la semana pasada que se dio este cruce entre declaraciones de Cavallo, que decía que el plan económico no se podía sostener, y el equipo de Caputo, que le contestaba, bueno, Cavallo, vos que sabés si incumpliste los contratos privados con el Corralito. Me mata a mí, por lo menos, que nací en los 90 y que tengo el recuerdo del estallido del 2001, donde estaba Patricia Bullrich y Domingo Cavallo, que se vuelvan a juntar, ¿no? Digo, ¿cuál es el plan para lo que viene entre Domingo Cavallo y Patricia Bullrich, que nuevamente enfrentan, bueno, licuación de jubilaciones, baja de salario docente y todas las cosas que ya sabemos que son capaces de hacer? Aprovecha también, además de reunirse con el enemigo del gabinete económico, también tiene que despegarse una vez más de Manuel Adorni. Expresé, me parece que con una vez alcanza las cosas, mi posición fue clara, es clara, ahora es el jefe del gabinete el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada. Se ve que todavía no secó la pintura de la declaración jurada y le siguen apareciendo más cosas a Manuel Adorni, que ahora parece que la casa que alquiló en Indio Qua, en este country, mientras hacía la obra, que le salió casi lo mismo que la casa en Indio Qua, bueno, el alquiler de esa casa era de $13.000 por mes. Tenemos el tape de justamente esta casa de lujo que se alquiló en Indio Qua. Si no lo tenemos, pasamos. Sí, lo tenemos. Veámoslo porque la verdad es que indigna muchísimo.
casa que alquiló, mismo barrio en el que estaban refaccionando la casa que también compraron. Está más linda esta, me parece. Esta es más linda. No sé, digo, se la ve más. A priori es más linda. También en Indiocuá, por supuesto. Acá hay otra toma, siempre del frente, por supuesto. La casa que alquilaron, según José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda, de este lote dentro del country, unos $13.000 inicialmente para el alquiler del periodo de obra y después se agregan otros 2.600 para hacer ese precio final de 15.600 para ese alquiler, se le suma aparte. Y hay que hacer una diferencia acá porque mientras fue funcionando, o sea, a la cuentita de gastos que está haciendo Policita, que es ese Excel que sigue sumando y sumando gastos, desembolsos, casi siempre en efectivo, en este caso también, por cierto, siempre con la Viva, la Viviana, la Vivaldi. Recordemos, ¿no? El fin de semana, la CUNSA sacan en el diario AR este informe sobre gastos de $20.000 por mes de Manuel Adorni y hay que sumar $13.000 o $15.000 en el pago de un alquiler en billete, así, en toda la informalidad que permite eso. Estamos hablando de $33.000 por mes. ¿Quién puede gastar $33.000 por mes? ¿Cuánto tenés que ganar, que juntar para poder gastar como flujo, como gasto corriente, $33.000 por mes? Y no es solo Adorni, es el clan Adorni, porque ahora también está acusado justamente su hermano Francisco. Adorni suma una causa también por enriquecimiento ilícito. La denuncia que hace la diputada Pagano, que cae en el juzgado de Casanelo, hoy, en las últimas horas, Casanelo ha decidido delegar esta investigación en el fiscal Guillermo Marijuán. Entiendo que en las próximas horas Marijuán va a pedir una catarata de medidas de prueba para motorizar esta otra causa por enriquecimiento ilícito sobre Francisco Adorni. Él fue candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y además integra, es funcionario del Ministerio de Defensa en un organismo de ayuda para pagar pensiones a personal militar. Bueno, habrá que ver el sueldo la denuncia este hombre. Habla de un patrimonio que prácticamente se duplicó en un año. Sí, en el ejercicio del año anterior él había presentado un patrimonio de poco más de 40 millones de pesos. En el último, según denuncia Pagano, son de 80 millones de pesos. Cuando uno ve los diferentes bienes que ha declarado, más allá de que en propiedades no se ve algo ostentoso, sí llama la atención un crédito de 60 millones de pesos, crédito hipotecario, que cancela el hermano de Adorni, según la denuncia, en menos de un año. Y ahí es a donde pone el foco. Dice, ¿de dónde viene este dinero que canceló 60 millones de pesos en menos de un año, en menos de 12 meses? Pero también sabemos que no se limita al clan Adorni, porque estos libertarios que venían a eliminar la casta, en realidad están construyendo la suya, la propia, pero con la nuestra. Y por eso en el siguiente tuit de Noé Barral Grijera vamos a ver esta Cybertruck que apareció en el estacionamiento de diputados del Diputesla, un tamaño de auto que efectivamente casi que no entra en el estacionamiento del Congreso, en un acto de ostentación completa, ¿no? En un día de la marcha de jubilados, vuelvo al principio del editorial, bueno, le pareció el mejor día para ir a mostrar su auto, que sale lo mismo que un departamento de 2/3 ambientes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay que decirlo, ¿no? En la semana de la Marcha Federal Universitaria, con un gobierno que repite como un loro que hay que auditar las universidades y que efectivamente lo hace y no encuentra nada, hace 2 años que está buscando un curro y no lo encuentra, vale la pena pedirles que se auditen, que se autoediten, que auditen a los funcionarios públicos en un gobierno que está lleno de casos de corrupción, como Libra, como el caso Andís y tantos más. Y antes de pasar al siguiente tema regional, me parece importante hablar de esto porque también hace crecer el sentimiento antipolítica, ¿no? Si los que venían a patear el tablero y a eliminar a la casta y a traer gente de ciudadanos de a pie, como los Adorni, en menos de 2 años se van arrastrados por casos de corrupción, por alquileres de $13.000 por mes, por remodelaciones de $200.000, bueno,
La verdad es que da bastante asco y da bastante poca esperanza en la política. Y todo esto sucede en un momento del mundo que sabemos que es muy conflictivo, y no es solo conflictivo en Medio Oriente, sino que hay que hablar y hay que hablar más de lo que está pasando en Cuba, que es asediada por Estados Unidos, que no le alcanza con las sanciones económicas y que atenta directamente sobre su economía y sobre su política energética y el acceso a la energía. Y acá lo escuchamos a Leonardo Baster, que es el primer secretario de la Embajada cubana, refiriéndose justamente a este problema. Nosotros no tenemos, sinceramente, por qué menospreciar o subestimar las declaraciones de los propios funcionarios de los Estados Unidos. De manera que cuando el presidente Trump o algún funcionario del Departamento de Estado se pronuncia sobre la posibilidad de una agresión militar a Cuba, nosotros lo asumimos como que es real esa amenaza y que esa posibilidad existe. Ahora, ¿vos crees que es una amenaza inminente? ¿Que puede llegar a haber un desembarco, un secuestro del presidente como hubo en Venezuela? Nosotros nos tomamos seriamente las declaraciones de todos los funcionarios de los Estados Unidos, incluido su presidente. Tremendo lo que dice, porque lo dice en un año inaugurado por el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, por el secuestro que continúa de Nicolás Maduro, en un mundo donde las tensiones tampoco se alivianan del otro lado en Medio Oriente. Y de hecho tenemos en la siguiente placa, bueno, hablando de lo que está sucediendo en Irán, el medio RT en español dice: a partir de ahora no permitiremos que las armas estadounidenses transiten por el estrecho de Hormuz ni entren en las bases regionales. Irán da un no rotundo a Estados Unidos sobre el tránsito en el estrecho de Hormuz. Y esto es importante porque en el estrecho de Hormuz es el acceso al Golfo Pérsico. Si no, les recomiendo que vean un mapa. Yo lo tuve que ver varias veces para entender un poco la geopolítica de la zona, donde hay aliados de Estados Unidos como Emiratos Árabes, que ataca a Irán. Así que esta guerra se complejiza, se profundiza, aunque en Estados Unidos digan lo contrario. Y tenemos en el siguiente tape a J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, hablando sobre este tema. Obviamente estas negociaciones son muy delicadas, no voy a contarles todo porque estamos intentando mantener una conversación productiva. Pasé bastante tiempo en el teléfono con dirigentes iraníes y también amigos en el mundo árabe. Miren, creo que estamos avanzando. La pregunta fundamental es si avanzamos lo suficiente como para cumplir con la línea roja del presidente. Y la línea roja es muy simple. Él necesita tener la certeza de que hemos garantizado que Irán nunca tenga un arma nuclear. Hay que sumar un frente más a estas complejidades del mundo, como si fuera poco, y tiene que ver con la reunión de Donald Trump con Xi Jinping, tiene que ver con la presencia de la comitiva estadounidense en la República Popular de China, y ahí lo escuchamos a Marco Rubio justamente hablando sobre este viaje a China. ¿Considera a China nuestro principal adversario geopolítico?, le preguntan. Sí, es nuestro principal desafío geopolítico y también la relación más importante que debemos gestionar. Es un país grande y poderoso, seguirá creciendo, pero nuestros intereses entrarán en conflicto con los suyos. Y para evitar guerras y mantener la paz y la estabilidad en el mundo, tendremos que gestionar esas relaciones. Hay áreas donde son tan importantes para Estados Unidos que tendremos que plantear estos temas y seguiremos haciéndolo. El presidente seguirá haciéndolo. También puede haber áreas de cooperación y queremos asegurarnos de no abandonarlas. Parece la persona más racional, ¿no?, en el contexto de escuchar a Donald Trump, que lo tenemos un recorte en el siguiente tweet de The Washington Post, que habla justamente diciendo: el presidente Trump dijo que no considera los impactos económicos que la guerra en Irán está teniendo sobre los estadounidenses. Ni siquiera un poquito, dijo Trump cuando le preguntaron en qué medida las situaciones financieras de los estadounidenses lo están motivando a poner fin a la guerra. Ni siquiera un poquito.
Pero este conflicto, que no sucede solo en Medio Oriente, que no sucede solo en Latinoamérica, también sucede dentro de Estados Unidos, y por eso Obama sale a contestarle a Donald Trump en relación a esta política y a esta geopolítica que está tomando. Lo logramos. Sin disparar un misil, sacamos el 97% de su uranio enriquecido. Pudieron mantener un modesto programa nuclear civil para la producción de energía. Entonces, ¿crees que funcionaban?, le pregunta. No solo yo creía que funcionaba, sino que incluso la inteligencia israelí y nuestros servicios de inteligencia también lo creían. Así que no hay duda de que funcionó y no tuvimos que matar a un montón de gente ni cerrar el estrecho de Hormuz. We didn't have to kill a whole bunch of people or shut down the Strait of Hormuz. Tremendas declaraciones de la oposición dentro de Estados Unidos. Yo no me voy a poner a defender a Obama ni a la delegación demócrata, que ha hecho otras guerras y numerosas, pero evidentemente que ya fueron más eficientes. También hay que decir, ¿no? Si Obama dice que el 97% de su uranio ya estaba resuelto, ¿cuál es la explicación de esta guerra y cuál es la explicación de Estados Unidos e Israel avanzando sobre Irán? El tema es que justamente algo que marca Obama, que es importante, es lo burdo que es esta extrema derecha, lo tosca, lo bruta. Y en ese sentido hay que traer de nuevo el caso del Diputesla, porque creo que muestra eso, lo burdo. Y lo escuchamos ahora en voz de Sergio Lapehue. El delito es otro, me explica él, es un oficialista, es una persona que importa también. ¿En qué lío estoy escribiendo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el delito? ¿No? ¿En qué lío se metió el señor este, no? $380.000 sin patentar. ¿Sabes lo que debe costar la patente de este auto? Muy cara. Pero además, sí, muy cara. Atención, gobierno... si es eléctrico y lo patentás acá en la capital federal, por una reglamentación que se llama hybrid, ¿viste? Los híbridos, no pagan patente los primeros 2 años. Patente, por lo menos por 3 años, creo. No. Los primeros 2 años no pagan patente, después pagan el 40% y así sucesivamente. El delito es otro, dice que ese vehículo no puede circular en la vía pública porque no tiene patente provisoria ni aún cédula verde. Bueno, el señor solo hace leyes y atiende a gente enferma. Pero no se puede andar en la vía pública y estuvo cargando... Nicole tiene una clínica, Los Lapachos. Perdón que repase. Porque justo es presidente de la Comisión de Salud en diputado. Pero son casualidades, me imagino. La información es pública, le debería ser. Si mata a alguien, pues no tiene seguro tampoco, va preso en el acto. No sé si está terminado de confirmar esto de no tener los papeles ni el seguro, pero sí está confirmado un exceso de ostentación en esta realidad, donde en el mismo Congreso se está discutiendo cómo levantar el régimen de zonas frías y cómo aumentar las tarifas en las previas del invierno para las y los ciudadanos de varias provincias del país. Con este proyecto que el oficialismo viene a presentar, me parece que se saca ese piso legal que los patagónicos teníamos históricamente sabiendo o hablando de un 50% y se lo dejan al árbitro de la firma de un ministro, ¿no? De una decisión simplemente que va a tomar el Ejecutivo, entregando los derechos que federalmente hemos también conquistado y hemos defendido durante todo este tiempo. Yo simplemente le pido a la señora secretaria, a los señores presidentes, que seamos concretos y reales con lo que le vamos a transmitir a nuestros vecinos y vecinas, que hoy ya, sin haber empezado el invierno, se les está haciendo muy cuesta arriba, producto de los tarifazos, pagar las facturas de gas, las facturas de luz, y sobre todo para aquellos que, no es porque caímos en la Patagonia, sino porque vivimos en la Patagonia, y sabemos lo que implica vivir año redondo con contingencias climáticas, que nos implica que tenemos que estar calefaccionados. La escuchábamos a Ana María Ianni, diputada nacional de Unión por la Patria, justamente en esta reunión conjunta sobre energía y combustibles por este intento del gobierno de profundizar la motosierra en los subsidios económicos y la crueldad de hacerlo justo en la previa del invierno.
es un poquito de esas resistencias que también suceden dentro del Congreso, pero que suceden por fuera y a veces de lugares inesperados, hay que decirlo, porque ayer creo que hablábamos justamente del recorte que había hecho específicamente en ciertos lugares el gobierno y uno era el INTA, ¿no? Y en ese recorte al INTA hubo más de 100 empresarios que quisieron acercarse para apoyar el trabajo del INTA, que justamente es el que trabaja con el sector privado para llevar las innovaciones de la ciencia y técnica a nuestro aparato productivo. Los empresarios, más de 100 empresarios, tenían previsto realizar un acto para apoyar la continuidad de todas las funciones del INTI, pero ¿qué pasó? Esta mañana les avisaron a los organizadores de que no iban a poder entrar a las instalaciones del INTI, que está acá sobre la colectora de la General Paz. Les mandaron también varios efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires con todo el pertrecho antimotín. Ustedes ven que es un acto totalmente pacífico, pero no los dejaron entrar. Entonces, tuvieron que organizar el acto, ahí les voy a mostrar, tuvieron que organizar el acto en el ingreso, en el acceso, de esta manera, improvisar una mesa para que los empresarios puedan hablar y algunas sillas para que puedan seguir el acto los invitados y personal del INTI que se encuentra en este lugar. Este es el acceso al INTI. Pido disculpas porque dije INTA anteriormente, estaba pensando en el instituto que trabaja con el sector agropecuario, en este caso era el INTI, justamente el sector que trabaja con las industrias, por eso más de 100 empresarios quisieron acercarse en un apoyo a este instituto que tanto les ha dado en términos de desarrollo tecnológico para nuestro aparato productivo que viene muy golpeado y de hecho ayer salió el dato de la capacidad instalada, lo tenés